Maximiliano Villarán y decir, ¿no?, su gran labor de investigación, su arduo trabajo, el esfuerzo, ¿no?, del investigador, el sistematizar la información y sobre todo el dar a conocer al público lector en un lenguaje simple y accesible que invita a la lectura. Decimos, queremos publicar un libro, el libro es de nuestro interés, ¿no? Allí comienza el aspecto. Reunimos todo el material y ahora, ¿cómo llegamos de la manera más sencilla? El libro comienza con un aspecto que casi todos nosotros conocemos, un hecho que ocurrió en el país, ¿no? A manera de anécdota nos va presentando de esa manera, ¿no? Nos recuerda un hecho ocurrido en nuestro país, en nuestro sistema financiero, con el caso clave. El caso que afectó a algún familiar, un conocido, alguien del barrio, y que lo hemos comentado. Los más jóvenes seguramente no han escuchado a sus padres. En la página 29 de este libro nos resume de manera muy sencilla qué condiciones se deben de dar para que se dé una pirámide financiera tipo clave, ¿no? De manera precisa nos dice que debe de existir una retribución, rendimiento e interés alto para atraer a los ahorristas, una buena zanahoria, ¿no es? Debe también haber un ingreso en forma creciente de nuevos ahorristas e inversionistas que garanticen que se les devuelve el dinero a los que han depositado inicialmente. Un administrador eficaz del dinero para mantener la credibilidad y sobre todo la confianza en los ahorristas en que se administra bien ese dinero y se le garantiza altos rendimientos. Nos sintetiza toda una parte que nos ha ido dando, contándonos una historia muy bonita. Pero podríamos pensar nosotros que en los países como Perú, en los países subdesarrollados, será este aspecto, ¿no?, del engaño, el fraude del sistema financiero. Pero no es así. Empalma rápidamente contándonos un caso más grande que ha ocurrido en Estados Unidos mismo, ¿no? Es el caso de un fraude muy conocido por todos nosotros que se le llamó el escándalo financiero de Bernard Madoff, ¿no?, que él lo llama el faraón de Manhattan. Bernard Madoff fue considerado por la clase más acomodada de Estados Unidos como un genio de la finanza. Pero durante 30 años hizo lo mismo que hizo Carlos Manrique acá en el Perú. Y ahí pasamos a la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, que es el inicio de la crisis, que todos nosotros hemos escuchado, hemos leído los periódicos, hemos visto por la televisión. En los países como Estados Unidos y en los países desarrollados sobre todo, la creación de instrumentos financieros, como los llamados securities, los denominados MBS, las hipotecas subprime, que llegaron en un momento a representar, nos dice, el 40% de las hipotecas en Estados Unidos, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de hipotecas que no tenían el respaldo que debían de tener. Así como se había hecho un fraude acá en el Perú con Carlos Manrique, en Estados Unidos con Madoff, nos da entonces esa idea de que también hay un fraude muy grande a nivel del sistema financiero mundial, en su sede importante que es Nueva York, en Wall Street. Diríamos, dejar hacer, dejar pasar, el mundo camina solo. Nos hace reflexionar sobre la total desregulación del sistema financiero, la irresponsabilidad, la codicia, la sed de ganancias extraordinarias y rápidas que nos han llevado a una situación de caos económico y financiero mundial. En el libro, el autor nos presenta los diferentes puntos de vista y explicaciones
acerca de la crisis, desde las diversas escuelas de pensamiento económico. Y estamos seguros que el texto generará un debate amplio. El mérito es que se pone en cuestión, se critica la concepción neoliberal. El libro nos da abundante información que nos apoyará a analizar desde la perspectiva de cada lector. ¿A quién golpea más la crisis? Se pregunta y nos preguntamos. Los más afectados son los trabajadores, que pierden su empleo, su sustento, el sustento de sus familias y la esperanza de una mejor situación. Se había hablado durante estas últimas 3 décadas de una expansión, de un crecimiento, del aumento entonces sostenido del PBI. Todo eso, toda esa esperanza de los trabajadores del mundo, entonces se viene abajo y se crea más bien una situación de pobreza y de mayor desigualdad. La mayoría de analistas económicos nos dicen que no hemos salido aún de esta situación. Algunos ya la han denominado la Gran Depresión. ¿Qué va a ser entonces de la situación de la mayoría de la población en los próximos años? Diremos que después del año 2009, donde la producción mundial cayó, o sea, la tasa del PBI, la variación porcentual del PBI fue negativa, hubo un gran entusiasmo en el año 2010, porque la economía mundial creció 5% y el comercio mundial se expandió en casi 12%. Entonces, todos aquellos que piensan que la crisis es normal, no decían, decíamos, ¿no? Ya hemos salido de la crisis, hay una recuperación mundial. Pero sin embargo, en el año 2011 ese entusiasmo se fue disipando, puesto que el PBI ya no creció al mismo ritmo, sino a un ritmo menor, 3,5%. En el año 2012, en este año, se proyecta el crecimiento de alrededor de 3%. De allí que nos hablan de la desaceleración de la economía mundial. Vemos de los informes del mismo Fondo Monetario Internacional que Estados Unidos no crecerá. Su crecimiento será reducido. En promedio nos dicen 2,4% en los 3 próximos años. Estas son las proyecciones del Fondo Monetario, que podemos decir son las proyecciones más optimistas. No se recuperará entonces los empleos perdidos por esta crisis y la tasa de desempleo en Estados Unidos mismo se mantendrá alrededor de 8%. Esas son las proyecciones que tenemos. En Europa la situación es más compleja aún. No habrá crecimiento en los próximos años, más bien se dará un retroceso en la producción. Esto es, se tendrá tasas negativas en el PBI. Si la economía mundial está movida por 3 locomotoras y una sola de estas está funcionando, no podemos entender el exceso de optimismo que se difunde a través de los medios de comunicación. Se habla que esta recesión será duradera. Ya en el mismo Fondo Monetario nos están diciendo que debemos de pensar en esta década algo similar como nos pasó a nosotros en la década del 80, como una década perdida para los países desarrollados. Hace algunos días estuvimos acá en este mismo auditorio viendo la perspectiva económica con el profesor Carlos Parodi de la Universidad del Pacífico. En esa reflexión sobre lo que nos viene en el acontecer económico, nos manifestaba su preocupación por ese exceso de optimismo. Su preocupación por los créditos, el crecimiento del crédito de consumo en nuestro país,
el crédito hipotecario en dólares ha crecido a tasas mayores del 40%, nos dice el informe último del Banco Central de Reserva, que es el reporte de inflación del BCR. Y algunos de los analistas en el país están hablando ya de la gestación de una burbuja inmobiliaria en nuestro país. El texto tiene bastante información. Quisiera comentar algunos aspectos. Uno de ellos, que me parece muy importante, es el problema de la desigualdad. Ya no se puede negar que estas décadas de neoliberalismo han conducido al mundo a mayor desigualdad. Recordando los estudios de la PNUD en el año de 1992, donde se daba cuenta de la injusta distribución de la riqueza en el mundo, donde el 20% de la población con menores recursos solo recibía el 1.4% del ingreso y el 20% más rico tenía 83% de la renta. Esa situación no ha cambiado. La distribución de la renta se ha hecho más desigual pese al crecimiento económico que tuvo el mundo en estos años anteriores a la crisis. El libro nos presenta nueva información y podemos ver así en la página 178 el caso de Estados Unidos. ¿Qué nos dice el autor? En este contexto, el enriquecimiento de unos cuantos no es un subproducto del modelo de desarrollo aplicado desde arriba, es el corazón mismo del modelo. Y nos da cifras. El 1% más rico alcanzaba el 9% del ingreso en el año de 1970. En el año de 1910, ese 1% más rico alcanzaba el 25% del ingreso. El ingreso se ha ido concentrando más. Y eso no es un fenómeno en nuestros países, sino que el autor nos dice que se está dando en Estados Unidos. En términos de riqueza nos dice que esta riqueza se ha concentrado aún en mayor magnitud. El 1% posee el 40% de la riqueza, bienes, activos físicos y financieros. Esto, en mayor o menor medida, se ha repetido en casi todos los países del planeta, al mismo tiempo que se extendía la ideología neoliberal. Nos plantea el autor. En muchas partes del libro se encuentran aspectos que nos van a hacer reflexionar. Y uno de ellos, que me pareció muy interesante por el título mismo, es el título de la neblina ideológica. Entonces, esto yo lo relacioné con lo que ha sido mi experiencia. Yo provengo de una zona rural del país, del departamento de Ancash, y recordaba esa época de niño. En los meses de diciembre y enero, las lluvias comienzan en la sierra y la neblina cubre todo el panorama. Y a veces no podemos vernos a 3 metros, a 2 metros. La neblina que nos quitaba, la neblina nos quitaba el poder ver la salida del sol, los campos llenos de flores, llenos de pasto verde. La neblina nos quitaba la posibilidad de vernos en el trabajo.
la posibilidad de intercambiar. Entonces, nos dice que vivimos una época oscura, esta época del neoliberalismo, esta época en la cual esta ideología se ha impuesto y es una necesidad esclarecernos, despejar el ambiente. Y en ese sentido creo que el libro nos ayuda bastante. Muchas gracias.